Hola, Dios le bendiga mucho. Continuamos con este tiempo de buscar del Señor de esta manera, de estar unidos de esta manera. Ustedes en su casa, bueno, yo aquí grabando, pero es un tiempo que tenemos que aprovecharlo al máximo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y cuando se cierran puertas se abren otras. Y hay tantas cosas que en medio de esta dificultad, de esta adversidad a nivel mundial, sabemos que aquellos que estamos en Dios tenemos nuestras vidas seguras. Así que hoy día jueves, día de oración, día de buscar del Señor y a confiar que nuestra vida está en las manos de Dios. Y quiero compartirle algo que bueno, trabajó mucho en mi corazón y en mi mente en estos días, y es un poco de enseñanzas fuertes que están en la palabra de Dios y que muchas veces las dejamos de lado. Una de las cosas que vemos es que hay mucho temor, que hay bastante temor en la gente, incertidumbre, y es normal porque la situación que vivimos desconocida nos lleva a esto. Pero muchas veces muchos cristianos o creyentes, hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos cuida, también entramos en esa incertidumbre, hasta muchas veces en ese temor. Y sabemos que necesitamos conocer más a nuestro Dios, necesitamos conocer más la palabra de Dios para que nuestro corazón sea libre de todo temor y vivamos seguros en medio de una dificultad o aún en medio de una tormenta, seguros, porque Cristo está con nosotros. Y muchas veces yo meditando y teniendo la responsabilidad de compartir esta palabra, especialmente con la iglesia, en este día con la iglesia, ustedes que están en casa, pero somos la iglesia del Señor en esta unidad, compartir cosas que son necesarias en este tiempo, que necesitamos afirmarlas para que nuestra vida esté totalmente sólida en Dios y en su palabra. Y meditando un poco me daba cuenta que muchas veces nos gusta la palabra de Dios que nos motiva, esa palabra que bueno, viene a levantarnos el ánimo, pero hay palabra de Dios que muchas veces no es tan así, pero que necesitamos tenerla presente. Hay palabras que son para ponerlas en un cuadrito. Nosotros generalmente tenemos en lugares que nos gusta que la gente vea o que nosotros mismos veamos en casa. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios es amor, Dios siempre está conmigo y tantas cosas que ponemos en un cuadrito. Pero por ejemplo, nunca podríamos en un cuadrito Mateo 24, cuando habla de todo lo del fin del mundo, cuando habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá pestes. No ponemos en un cuadrito esas frases de la palabra, pero es una realidad que necesitamos también conocerlas, porque esas palabras, si fueron dichas por el Señor, fue porque son necesarias. Y muchas veces, si no conocemos totalmente lo que la palabra de Dios dice, vamos a estar un poco inestables. Pero son tiempos donde tenemos que afirmarnos en nuestro Dios, porque cuando no conocemos toda la verdad y queremos solamente esa palabra de Dios para que nos levante y pasemos el día, es porque muchas veces hemos construido o estamos construyendo nuestra vida solamente en lo terrenal. Y el Señor Jesús ya dijo que no tenemos que aferrarnos a lo terrenal, sino tenemos que proyectar nuestra vida en lo eterno. Y esto es algo que nos seduce. Tenemos que reconocer que en estos tiempos hemos dejado estas enseñanzas, pero son precisas, son necesarias y son actuales para este tiempo que estamos viviendo. Hay verdades en la Biblia muy fuertes que tenemos que conocer, y precisamente ahí en Mateo 24 el Señor habla con sus discípulos y Él habló y les dice a sus discípulos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea que los discípulos, los que estaban cerca de Jesús, querían conocer sobre las señales del fin del mundo y de la venida de Cristo. Quiere decir que ellos tenían conciencia
de que iba a haber un fin del siglo. No dice fin del mundo, dice fin del siglo, fin del tiempo, y que Cristo iba a venir. Y esto no era algo que era tan motivador, pero era algo que daba solidez, porque nosotros necesitamos saber el futuro. Y la palabra de Dios lo deja sentado en su palabra para que las cosas no nos sorprendan. Y el Señor por eso les contesta y le dice muchas señales que iban a acontecer. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y luego dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús habló del fin, hay un fin. La gente que no conoce a Dios y no conoce la palabra no sabe esto. Pero aquellos que conocemos a Dios tenemos que saberlo, porque cuando nosotros conocemos no nos agarra desprevenidos. No quiero desarrollar todas las señales porque ya lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo, porque las señales son las que se están cumpliendo hoy, guerras, rumores de guerra, aunque siempre hubo guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pero lo que se ha incrementado en este último tiempo, a lo largo de toda la historia, en tan poco tiempo, es muy grande y nos da a entender que el fin del siglo se acerca y la venida de Cristo se acerca. Si esto lo vamos a decir en un noticiero o en algún medio secular, bueno, quizás no nos crean, se van a reír, pero vos y yo que creemos en Cristo tenemos que saber que estas cosas acontecen y que Cristo está a las puertas de venir. Y hay un tiempo que se termina, hay un siglo que se termina. Y Jesús le dijo, ahora, yo quiero que prestemos atención, y era lo que Dios ponía en mi corazón, porque Jesús le dije, mirad que no os turbéis. Y yo busqué la palabra turbar, que quiere decir alterar el ánimo, confundirse, aturdirse hasta quedar sin saber qué hacer o qué decir. Jesús lo que le estaba diciendo era muy fuerte, y él preveía que la iglesia, que los creyentes, que aún sus discípulos podían turbarse. Y turbarse es quedar desorientado, decir, ¿qué hacemos? No sabemos qué decir. Sin embargo, Jesús dijo, no se turben, quédense confiados, presten atención a estas señales, pero no se dejen mover. Y yo quiero transmitirte eso, querido hermano, hermana, amigo, que estás escuchando, iglesia de Dios, todas estas cosas no nos tienen que turbar. Nos podemos turbar cuando estamos desprevenidos, pero cuando sabemos lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha dicho, tenemos que estar firmes, confiados. Hoy se necesita una iglesia firme, no una iglesia turbada, no una iglesia con temor, porque esto no nos va a ayudar ni a nosotros ni al mundo, sino que Jesús necesita, y este mundo necesita, una iglesia firme. Y una iglesia firme es una iglesia que conoce la palabra, que conoce la verdad, por lo cual no lo sorprende lo que está pasando, sino que se prepara y confía en su Dios. Por eso, amada iglesia, son tiempos de conocer la Biblia. No son tantos tiempos de andar, mire, no me tome a mal, de andar poniendo tantos versículos, porque yo tiro versículos en el Facebook, en el mensajito, y está bueno porque alienta. Pero la iglesia que va a crecer, la iglesia que se va a establecer, va a ser la iglesia que conozca la palabra, y conozca no solamente una palabra para animarse un día, sino una palabra que lo posiciona y lo direcciona hacia donde Dios nos está llevando. Y quiero que nosotros comprendamos que todo esto no sorprende a Dios. El mundo está viviendo circunstancias muy difíciles a consecuencia de vivir a espalda de Dios. Pero Dios sigue teniendo el control. Y vos y yo que creemos en Cristo y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos por qué turbarnos, no tenemos por qué estar ahí confundidos, sino que tenemos que estar firmes, haciendo lo que nos corresponde y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo primero que tenemos que saber, o algo de las cosas que tenemos que saber, no tenemos que turbarnos, pero les voy a dar algo que
quizás nadie pondría en un cuadrito como texto ahí para motivarnos. Dice, lo primero que tenemos que saber es que los tiempos que vienen serán cada vez peores. Fíjese lo que dijo Jesús, Mateo 24:8, y esto será principio de dolores. Voy a insistir para que le quede. Nadie va a poner un cuadrito en su casa. Esto que estamos pasando es el principio de dolores. Se viene peor. No lo ponemos, pero sin embargo, no ser consciente de esto nos va a hacer estar inestables y turbados. Pero cuando yo sé que el tiempo que viene en el mundo va a ser difícil, nada me va a sorprender. Por eso tengo que saber que esto es el principio del fin, que esto es el principio de todo el derrumbe que viene en el mundo, de los gobiernos, de las fortalezas que el mundo ha puesto, de las economías, de todo lo que el mundo trata de controlar sin Dios. Es el comienzo del fin, para que empiece el comienzo del principio, que es el reinado de Cristo, y que realmente el Señor Jesús tome control. Esto llevaría mucho tiempo estudiarlo. Lo vamos a hacer de a poco, pero de a poquito tomando todas estas verdades. Las cosas que se vienen, iglesia, son más difíciles. ¿Vamos a salir del coronavirus? Seguramente que sí, pero cada vez van a venir cosas más difíciles de poder llevar. Cristo va a regresar por su iglesia. Es una de las cosas más fuertes, que en medio de la circunstancia difícil y cuando todo sea un caos en el mundo, Cristo va a venir por su iglesia, y aquellos que han muerto en Cristo también van a resucitar. Esto es algo que prácticamente no se predica hoy, pero que es una verdad que hace real esa palabra que dice: lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque lo mejor no está en lo que hagamos en este mundo. Lo mejor es lo que Cristo tiene preparado por una eternidad para vos y para mí, que somos personas que somos de su pueblo y que hemos creído en Él. Les voy a leer unos textos para que sepamos esto que estoy diciendo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, pero los cristianos tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Quiero que puedan tener nota y puedan anotarlo. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla de que la iglesia en ese momento decía: ¿qué pasa? Cristo no viene, las personas mueren. Entonces el apóstol, por revelación de Dios, dice: quédense tranquilos, porque hay una gran verdad. Cristo va a venir por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán. Una de las enseñanzas fuertes que tiene la iglesia es la enseñanza de la resurrección, en primer lugar, de los que hayamos creído en Cristo, y ser juntados con Cristo para estar para siempre con Él. Y por eso termina diciendo: por eso alentaos con estas palabras. El aliento que el apóstol da no dice: alentados con que bueno, nunca se van a enfermar, todo va a salir bien. No. Alentados con que un día vamos a estar con el Señor. Y quiero decirte algo: la iglesia que va a permanecer firme, la iglesia sos vos y yo, que va a permanecer firme, los hogares firmes, los que se aferren a la verdad de que no nos aferramos a una vida sin dolores, sin tribulaciones aquí, sino una vida que un día el Señor está preparando para nosotros, y nos vamos a juntar con Él. Dice Hechos 1, 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
Jesús, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuche, este mismo Jesús, dicen los ángeles, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El día que Jesús tuvo el último momento aquí en la tierra y fue arrebatado, ahí muchas personas se quedaron diciendo: ¿se fue Jesús? ¿Qué pasa? Se pararon dos ángeles y dijeron: no se queden mirando, porque así como Él se fue, Él va a regresar. El regreso de Cristo a la tierra por su iglesia y luego a reinar, porque está primero cuando Él viene a buscar su iglesia y la resurrección, y luego a reinar, es una realidad que nos da solidez de nuestro futuro. Y no nuestro futuro hasta que muramos y vayamos al cementerio aquí. Nuestro futuro eterno está asegurado en nuestro Señor Jesús. Fíjese lo que dice Juan, el Señor Jesús en Juan 14, del 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjese lo que dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús está diciendo: yo me voy a ir, pero voy a preparar un lugar y voy a venir a tomarlos. Esta es una doctrina, una enseñanza de la iglesia que hace que uno pueda vivir sabiendo que aun cuando tenga que partir de este mundo, nuestro destino es eterno, está firme y seguro en el Señor. Yo sé que los lazos terrenales son muy fuertes. Yo sé que nos gustaría vivir por la eternidad con todo lo que tenemos, con salud, con la familia, sin perjuicios en este mundo. Pero la gran realidad es que esto es una mentira, no es así. La promesa del Señor es que un día nos va a tomar y nos va a sacar de este mundo. Y quizás muchos digan: uy, esto cómo me cuesta entenderlo. Pero ningún cristiano que no entiende en su espíritu esta verdad puede vivir en libertad y vivir en paz en este mundo, porque está aferrado a este mundo. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, mientras vivo es Cristo, pero el morir es ganancia. Qué fuerte estas enseñanzas. Por eso no es tan sencillo seguir a Jesús, pero es algo seguro, es algo que nos garantiza por la eternidad una vida junto a Él. Y fíjese, cuando leímos en Tesalonicenses, Él dice que los muertos en Cristo van a resucitar y luego nos vamos a juntar. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que han partido antes que nosotros nos vamos a juntar y vamos a estar con el Señor para siempre. Cosa que excede a nuestro razonamiento. Y yo te comprendo y comprendo porque no lo entendemos en toda su dimensión. Pero esta es una verdad que es la base de la salvación y de la vida segura que tenemos en nuestro Señor Jesús. Quiero leer algo, porque en medio de toda dificultad, en todo lo que vamos a pasar y lo que podemos pasar, el Señor tiene una protección especial para su pueblo, para tu vida, para mi vida, para tu hogar y para mi hogar. Dios tiene una protección especial. Dice un pasaje muy fuerte y un pasaje profético en Daniel capítulo 12, y es una profecía para el final de los tiempos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel está profetizando y está uniendo la profecía a lo que dijo Jesús, de que el tiempo iba a empeorar. Y dice que la angustia de los últimos tiempos va a ser como nunca antes hubo en el mundo. Esta es una realidad. Dice, pero en aquel tiempo, fíjese, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tremendo. La angustia va a venir.
La dificultad va a venir. Va a haber tiempos en el mundo como nunca antes, de oscuros, que va a venir sobre el mundo. Pero dice la palabra que en aquel tiempo será librado el pueblo de Dios, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Quiero decirte algo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si estás, el futuro, lo mejor está por venir. Porque aun cuando para el mundo venga lo peor, dice que el Señor va a librar a su pueblo. Dice, y muchos de los que duermen, fíjese la doctrina, la enseñanza de la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Son tiempos de volvernos a Dios. Son tiempos de no pensar tanto en el ya. Dios está con nosotros. Dios nos va a proteger. Va a haber crisis, va a haber dificultad, sí. Va a haber angustia en el mundo, sí. Pero Él dice que Él nos va a librar. Él va a estar con nosotros en todo momento. Y aquellos que tenemos a Dios lo podemos ver, lo podemos experimentar día a día. Cómo Él nos cuida, cómo Él nos protege, cómo Él hace que las cosas que pasan en el mundo lleguen hasta ahí. Pero nosotros estamos bajo esa libertad y esa cobertura que Dios da sobre nuestras vidas. Y en el momento de la resurrección o del rapto, dice que algunos se van a despertar, se van a ser despertados para vida eterna, pero otros para vergüenza. Y qué hermoso es saber que aun si tenemos que morir y partir de este mundo, y aun los que han partido, el momento de que Dios decida que aquellos que están en las tumbas resuciten. Qué bueno es poder decir, Señor, yo estoy en aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Porque un día me arrepentí, porque un día fui a Cristo, porque un día creí, y eso me hace ser salvo y ser partícipe de ese libro, de esa lista que somos salvos. Quiero en este día que nos animemos, que todo temor se vaya. ¿Qué quiere decir? Entonces nos tenemos que detenernos en este mundo. No, seguimos trabajando, seguimos disfrutando, seguimos emprendiendo cosas, pero no nos aferramos acá, porque cuando nos aferramos acá, ahí viene la angustia y la tribulación que nos hace decaer. Pero cuando disfrutamos de la vida, pero sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, entonces vivimos en libertad. Disfrutamos lo que tenemos. Podemos hacer real todo lo que dice la palabra. Está contento con lo que tenés ahora. Si ahora estás en tu casa, tenés una comida, tenés un techo, tenés tu familia al lado, lo que tenés, estate contento. Porque aparte de eso, el Señor está con vos. Y fíjate cómo termina, ya con esto voy cerrando. Dice el versículo 3 en adelante: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, fíjese, tenemos que ser entendidos en las cosas de Dios. Entendido de lo que está pasando, entendido de lo que va a venir, entendidos de lo que el Señor dice, porque los entendidos dice que en aquel tiempo van a resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hoy es tiempo de ser entendido y también enseñarle a los demás. Quizás que estás escuchando, yo sé que hay muchos que están al frente de grupos pequeños. Fíjate la promesa, aquel que enseña, aquel que no solamente se queda creyendo, sino que yo voy a enseñar esta verdad a mi hermano de la iglesia. Vamos a aprenderlo, vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver lo que dice, vamos a ser entendidos, porque fíjate la promesa que hay para los entendidos y también para los que enseñan la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque dice que ellos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Qué tremendo. Yo quiero que te puedas llenar de paz. Mire, el ser hijo de Dios, ser alguien cristiano, ser alguien que tiene a Cristo en su corazón, no nos hace exentos de la tribulación del mundo, ni nos hace exentos de las cosas que estamos en este mundo, no. Pero sí nos hace confiar
de que Él está por nosotros, Él nos cuida y Él a su debido tiempo, cuando todo parezca que ya se termina, Él no va a dejar que nuestras vidas se dañen, sino que nos va a tomar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alguien que no tiene a Dios y alguien que tiene a Dios? No es las cosas que sucedan en su vida, sino es que Dios está por él. Por eso termino diciendo lo que dijo el Señor Jesús en la gran comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Puede venir lo que venga, pueden pasar las señales que pasen. El Señor está en control y Él está con nosotros. Él está con tu vida. No tengas temor. Y cuando Él está, Él fortalece, Él bendice, Él protege, Él cuida. Lo que va a pasar va a ser hasta lo que Él permita, nada más. Y en Él estamos totalmente seguros. Gloria a Dios por estas verdades. Que sean tiempos, yo quiero motivar a la iglesia que en estos días pueda buscar tu Biblia, puedas ver lo que Dios habla de la venida de Cristo, puedas ver lo que Dios dice de las señales, tantas cosas, y afirmarnos en esa verdad de Él. Y no nos turbamos, no estar inquietos, sino que estar confiando en nuestro Dios, porque Él lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No hay un momento que el Señor nos deje solo. Y si Él es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Vamos a orar y luego quedamos en casa en libertad para tener este tiempo de oración en familia, un tiempo de bendición y de poder. Padre, gracias te damos. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos confiar en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido de todo corazón en esta noche, en este tiempo, de que tú, Señor, nos traiga una inquietud para conocer tu verdad y también traigas un denuedo de fe para creer tu verdad y para que al creer tu verdad, esa verdad que nos hace libre, podamos estar seguros. Padre, yo te pido que en cada hogar, en cada familia ahora, esté tu presencia y esté tu verdad que les hace sentir libres, les hace sentir seguros de saber que sabemos dónde estamos, sabemos por qué estamos y sabemos hacia dónde vamos y que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, bendice y llena cada hogar, cada familia con tu paz. Aún llena aquel que está solo, quizás no tiene alguna compañía física, pero tú estás en su casa, tú estás con él. Que todo temor se disipe en el nombre de Jesús. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de la circunstancia, pueda llenar cada vida y cada corazón. Y si hay alguien que está escuchando y que no sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida, y quizás dice, yo no sé si tengo esa fe, o no sé si estoy bien delante de Dios, que ahora pueda tomar una decisión. Y te invito a que lo puedas hacer, decirle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento. Entra en mi corazón, limpiame y inscribí mi nombre en tu libro de la vida. Y si haces esta oración de corazón, sinceramente, Dios te inscribe y sos un hijo de Dios y tu vida está segura. Gracias, oh Dios. Gracias por tanto amor y gracias porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.